tan calurosas hoy. This meeting is being recorded. Lo que me gustaría saber es, bueno, quiénes estamos acá, después yo hago una pequeña presentación mía, pero quiénes estamos, a qué emprendimiento o empresa, digamos, qué emprendimiento o empresa representan, y puntualmente si tienen alguna duda específica o, a ver, ¿se escucha muy bajo? Sí, un poco bajo. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí me escuchas, aquí. No, ahí no se te escucha, Ana. No, nada. A ver, ¿No? ahora. Sí, ahí sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, yo te escucho bien. ¿No sé el resto? Sí, sí, se escucha bien. Bien, bien. Saqué los auriculares porque se ve que hay algún ruido. No, les comentaba eso, que quería saber quiénes estaban presentes, cuál era la duda puntual por la cual se habían anotado, o si era interés general, digamos, sobre el tema. Sí, en mi caso puntual, yo tengo un comercio de venta de pinturas y sí, la idea era sumarse a la reunión solamente por interés, porque jamás estuve en este tema y bueno, por ahí como para empezar a tener un poco de conocimientos para futuro, digamos. Bien, ¿con alguna importación o con alguna exportación? No, yo diría más importación porque por ahí es más, nosotros no tenemos elaboración, sino que es netamente comercial, digamos, es comercialización de productos. Bien. Veo a Fabio y a Ale Tabla. No sé si... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabio, yo pertenezco a la empresa El Rusti Sociedad Anónima. Dentro de nuestros rubros, bueno, de las cosas que realizo, tengo una representación de venta de una fábrica de celulosa, que es un producto que se utiliza como aislante térmico y acústico, y nos interesaría ver la posibilidad de exportar este producto. Bien. Tanto el producto Bien. en sí como las máquinas para su aplicación. Bien. Bien. ¿Y alguna Que vez son de intentaron, producción. hicieron la... No, aún no. Estamos, se están haciendo las patentes de invención y todas esas cosas que demoran hace años, que están Sí. siempre hay algo que falta. Entonces, bueno, ese por ahí es el principal un freno, digamos, que tenemos, pero el producto se está realizando hace 6 años ya y las máquinas también, y estamos trabajando en toda Argentina con ese producto y esas máquinas. Entonces, y la Bien. idea es, por lo menos, intentar exportar a lo que es Latinoamérica y Europa. Bien. Bien, bien. Y Ale, Tabla, no sé si estás conectado, si nos escuchás. Sí, acá estoy. Perdón, lo que pasa es que estoy en el Hola. negocio, por eso. Bien, tanto tiempo, Ana. Me imaginé. Estoy acá en el negocio, estoy trabajando, por eso no pongo la cámara ni hablo, pero pues, a veces llega gente. Bueno, un poco retomar un poco lo que habíamos hecho en el Exporta. El año que viene estamos trabajando con la agencia para retomar la venta al por mayor. Estamos haciendo, nosotros tenemos un pet shop en el hiper y realizamos aparte ropa y cuchas para mascotas. Entonces, bueno, el año que viene queremos retomar. Este año hicimos unas ventas al por mayor y bueno, queremos empezar a ver la posibilidad de exportar por el producto que tenemos y que está empezando a crecer todo lo que es el mercado de mascotas que somos. Así que bueno, es un poco eso el fundamento que queremos realizando esta capacitación, ¿no? Bien. Bien. Bueno, era como para tener un pantallazo de las empresas, digamos, los rubros en los que... Se No se cortó escucha. el sonido.
otros y bueno, para también de las expo. Por eso a esta charla la denominamos de comercio exterior. La idea es hablar un poco del mismo proceso, porque podemos ser o importadores o exportadores. Y en general, cuando empezamos a transitar el comercio exterior, se nos suelen presentar ambas opciones en el camino, porque terminamos haciendo las dos cosas muchas veces. Así que bueno, les voy a compartir una presentación que después les hago llegar, es muy simple. Yo los dejo de ver, pero si ustedes abren micrófono, consultan, preguntan, cualquier cosa que tengan, yo no los veo, pero los escucho, así que me escriben en el chat mientras vamos charlando y lo vamos viendo. La idea es introducir algunos conceptos genéricos, porque ninguna de las empresas que se había notado tenía conocimiento previo en comercio exterior. Entonces, bueno, la idea es manejar algunos conceptos y no asustarlos en el intento. Y bueno, poder profundizar en caso que estén interesados en alguna temática particular. Yo trabajé muchísimos años en el mercado privado, en empresas relacionadas a la metalúrgica y sobre todo a las autopartistas durante 15 años en IMPO y en Expo, en ambas cosas. Y desde hace 7 años, 8 casi, me dedico a la parte pública, estoy coordinando el área de la municipalidad, de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, y también me dedico a dar clases y este tipo de actividades cuando me llaman, digamos, y asistir a algunas instituciones y empresas que no tienen áreas de comercio exterior y necesitan puntualmente alguna asistencia. Ah, hola Virgi. Así que, bueno, un poquito esa es la idea de la charla. Hola Anabela, ¿cómo va? Hola a todos. Bien, bien. Justo hicimos una ronda de presentaciones, no sé si querés presentarte Hola. y contar de qué empresa. Ah, dale. Bueno, nosotros estamos ahora ya llega mi hermana. Bueno, yo soy Victoria, no Virginia, estoy bien usando su compu. Nosotros somos de Plan B Revestimientos. Bueno, nosotros estábamos interesados en la charla esta, estuvimos en contacto con Anabela. Lo que hacemos es vender todo lo que son materiales de revestimiento, esos vinílicos, cielo raso de PVC, Wallpanel, bueno, DWPC, hay varios materiales y la mayoría son importados. Bueno, nosotros el año pasado hicimos una importación directa del local, este año de pisos vinílicos exclusivamente. Y nos dio mucho resultado. Bueno, y este año queríamos volver a retomar las importaciones y estaba como bastante complicado el tema de importar, de que nos acepten la CIMI, bueno, ahora la CIRA. Así que estuvimos en contacto con Anabela para preguntarle varias dudas que teníamos y muchas cosas que no nos quedan claras de cómo es todo el comercio exterior, todos los pasos. Bien, la idea de la charla es esa, es un poquito introducir los primeros conceptos y conocer un poco una secuencia de lo que hablamos cuando hablamos de una importación o de una exportación a nivel genérico. No van a salir expertos, pero por lo menos para tener una idea de cuáles son los pasos, las actividades involucradas y sobre todo los actores, ¿no? Que yo acá les menciono los más importantes. Así que, Marianela, tendrías que compartirme la función de compartir para poder... Dale, ahí va. para poder compartir mi En presentación. coanfitriona. Fíjate ahí. Bien.
No me permite compartir con audio, no sé si es un tema de mi... Puede ser. Qué raro, porque como coanfitriona deberías poder hacer todo. Sí, no, no me deja. ¿Tenés algún video? No, no, no. ¿Y necesitas el audio para algo en particular? No, no, ustedes no me escuchan, me parece. No, no, sí, te escuchamos. Ah, a ver, ahí me... Ahí te silenciaste. Ah, ¿Ves que cuando lo comparto se silencia automáticamente? No sé por qué. ¿querés probar descargarla? Descargar en vez del Drive, tener en el power de tu computadora. Sí. Bien, ahí intentaremos. A ver, si ahí me deja. No, igual. Qué raro. No sé cómo... ¿Qué puedo hacer? Porque nunca me había pasado. Opciones avanzadas. Voy a poner... Compartí yo a vos, Marianela, para que vos lo compartas. bueno, Porque no sé por qué no me deja. Me silencia cuando no soy anfitriona. dale. A ver si tengo alguna opción acá. A ver si... hacer anfitrión. A ver, te paso anfitrión, total, no pasa nada. A ver ahora. No. No, debe ser algo de ahí. Si querés devolverme el anfitrión. No, sí. Vas a tener que devolverme porque yo no puedo compartir. No sé cómo hacerlo. No, no me permite. Poneme en los 3 puntitos. Va, Dice sí, los 3 puntitos de configuración. mi coso y ahí dice hacer anfitrión. Posicionate sobre mí y dice silenciar y 3 puntitos. En los 3 puntitos apretás ahí y ahí. Crear anfitrión. Ahí está. A ver ahora. Ahí está, ¿lo ven? Sí. Genial. Bien. Bueno, vamos a la primera si querés. Ahí arrancamos. Dale. Bancame. Silenciar video. Silenciar video. Pará. Ahí está bien. Sí, está perfecto. Bueno, como les comentaba al inicio, la idea, digamos, del encuentro de hoy es más que nada dar un vistazo general, ¿no? Del tema cuando hablamos de comercio exterior, a mí me gusta plantearlo en términos más amplios y hablar que una empresa puede
internacionalizarse, ¿sí? No siempre cuando hablamos de comercio exterior nos imaginamos un contenedor con una mercadería que sale o con una mercadería que entra. Y hay muchas maneras de que una empresa pueda volverse global o pueda volverse internacional o pueda internacionalizarse, y la exportación y la importación es una. Nosotros hoy nos vamos a detener en esa, pero tenemos que saber que a veces hay otras opciones, digamos, de ser internacional, ¿no? Por eso pasamos a la siguiente. Cuando una empresa toma la decisión de volverse internacional o de querer, digamos, expandirse de alguna manera, porque el volverse internacional o el vender afuera o el comprar, digamos, en el exterior, tiene que ver con una expansión, ¿no? Tiene que ver con volverse un poco más grandes, tener en cuenta otras opciones, y también tiene que ver con darle otra mirada a la empresa, ¿no? Darle una mirada un poco más desde el punto de vista del reconocimiento, de mejorar los ingresos que hoy tenemos, ya sea porque podemos bajar costos o porque podemos acomodar márgenes, o porque podemos de alguna manera mejorar la competitividad de la empresa, o estamos pensando en distribuir riesgos. A veces no es solo el tema de las ganancias, sino que distribuimos riesgos. Muchas veces tenemos empresas que tienen productos estacionales y, bueno, cuando acá es verano, en otro lugar es invierno y esos productos son vendibles en otra parte de la tierra. Entonces, eso hace que podamos pensar en ser, digamos, en estar presente en otros territorios, ¿no? Así que, bueno, un poco esa es la idea de cuando nosotros empezamos a pensar. No sé qué pensaron ustedes, pero por lo que mencionaron al inicio, me parece que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Con volverse internacional y encontrar en otro mercado más oportunidades, ¿sí? Nos movemos generalmente por eso nos mueve en muchos sentidos en la vida y en el comercio exterior también, ¿no? Por eso hablamos de un proceso que es un poquito más amplio, un proceso de internacionalización. Nosotros especialmente vamos a tratar temas de la operatoria internacional, que es la siguiente slide, en donde lo que vamos a ver sí está un poco más relacionado al movimiento físico de la mercadería y lo que tiene que ver con una secuencia de importación y exportación, cómo determinamos los costos o fijamos los costos, digamos, de una exportación, o determinamos qué tenemos que pagar si queremos considerar una importación, cuáles son los regímenes muy a grandes rasgos, digamos, financieros, y los principales, digamos, instrumentos que tenemos ahí para aprovechar. Los vamos a mencionar, no vamos a entrar en detalle en nada de esto, pero sí es importante que conozcamos que si exportamos o importamos hay algunos beneficios que sobre todo si exportamos, hay algunos beneficios, digamos, y regímenes a los que podemos acceder. También algún régimen de promoción de exportaciones, todo lo que tiene que ver con el pago, digamos, y el cobro de estas operaciones, que en el caso de las IMPO hoy está bastante trabado, ¿no? Es una de las consultas más frecuentes que tenemos. Así que, bueno, un poquito esa es la idea de cuando decimos que queremos hablar de la operatoria internacional en sí. Y ahora yendo un poquito más al fino, no sé, Marianela, si podés pasar ahí, y la siguiente, esa. Nosotros cuando hablamos de una operatoria internacional, que pensamos en una importación o en una exportación, yo acá considero que hay 4 como conceptos claves, ¿no? Cuando queremos hablar o pensar en empezar a generar esto de por qué mi empresa no puede importar o por qué mi empresa no puede exportar. Creo que hay 4 conceptos que tenemos que entender bien de lo que hablamos cuando hablamos de comercio exterior.
Entonces, en estos 4 conceptos que vemos acá, que son los que vamos a explicar de manera un poquito más específica, son los que nos van a servir para después poder explicar todo lo otro que les comentaba, ¿no? Un poco qué costos tenemos que tener en cuenta, cuáles son las bases tributarias para una importación o para una exportación, la documentación, qué es lo que tiene que tener esa documentación, qué es lo que tiene que contener, bueno, y algunas otras cuestiones. Estos 4 conceptos son la exportación, que es, que consideramos una exportación en la Argentina, una importación, la posición arancelaria del producto que queremos exportar. Los servicios no tienen posición arancelaria, o sea que si estamos considerando exportar o adquirir un servicio en el exterior, no, se manejan con un régimen diferente, no tienen posición arancelaria, pero los materiales físicos, todo lo que es físico, sí tiene una posición arancelaria. Cada uno de los productos que ustedes comercializan en sus empresas tienen una posición arancelaria. Y lo mismo con los Incoterms, que son unas reglas de juego dentro del comercio exterior que, digamos, se vienen utilizando desde hace 50 años, 60 años, y que ya hoy son usos y costumbres que sí o sí tenemos que tener en claro, ¿no? Así que bueno, vamos a la siguiente. Cuando hablamos de importación, lo que estamos diciendo es que estamos sacando o enviando, introduciendo o trayendo de un mercado exterior un bien físico al territorio nacional argentino, ¿sí? Eso es lo que hablamos cuando hablamos de importación. Y eso le cabe a todo. Le cabe a las personas, a los servicios, a los bienes físicos. Yo siempre digo que el ejemplo más claro es si en alguna oportunidad tuvieron la posibilidad de viajar a un país al exterior, cuando llegan a la aduana, por ejemplo, si han ido a Brasil de vacaciones o a Uruguay, cuando llegan a la aduana lo que hacen es migraciones. Completan un formulario en donde ponemos los datos, nos sellan la entrada al país y después cuando volvemos nos sellan la entrada a nuestro país, la salida de ese país y la entrada a la nuestra. Siempre digo que eso es una exportación y una importación, ¿no? Y bueno, lo mismo con la exportación, es enviar un producto nacional a un mercado extranjero. Dicho en términos, en términos simples, ¿no? Expresado en términos simples. Mari, no sé si querés pasar a la otra. Vos decime si está bien ahí o si... Sí. Bueno, acá ya entramos con los conceptos un poquito más técnicos, pero no se me asusten. Cuando hablamos de que queremos hacer una importación o una exportación, a nivel internacional existe lo que se llama un nomenclador, ¿sí? En comercio exterior, las empresas, los países, todos estamos acostumbrados a manejarnos con lo que se llama una nomenclatura, ¿sí? Que una nomenclatura no es más ni menos que como cualquier otra nomenclatura, es un marco en el cual se tabulan determinadas informaciones, en este caso todos los productos que existen en el universo, sería en nuestro universo de lo que conocemos, y que están plasmados en esa nomenclatura, ¿sí? Obviamente, desde que se creó el nomenclador hasta ahora, ha ido sufriendo modificaciones porque siempre se encuentran, digamos, materiales nuevos o se crean productos nuevos. De todos modos, este nomenclador tiene una parte, digamos, destinada a productos que por ahí todavía no se crearon, ni fueron inventados o no fueron descubiertos, como por ejemplo algunos minerales, como cuestiones que se pueden ir descubriendo con el tiempo y algunos productos que se pueden ir creando, porque, bueno, está claro que es muy dinámico y que siempre puede haber algo nuevo. ¿Qué es lo importante de esta posición arancelaria, que es una palabra con la que nos tenemos que empezar a amigar? Es que es un código que se le asigna a nuestras mercaderías, ¿no? Ya sea la mercadería que nosotros queremos exportar,
o a la mercadería que deseamos importar, ¿no? Y no es más ni menos que un código que después lo que me va a permitir es conocer, primero, la estructura arancelaria de ese producto, es decir, cómo está compuesto, y eso me indica básicamente a dónde lo voy a encontrar dentro del nomenclador, ¿sí? ¿Por qué es importante esto de a dónde yo voy a encontrar este material dentro del nomenclador? Y bueno, básicamente porque tiene dos consecuencias para mí. Una, que tiene que ver con las características físicas, químicas, técnicas de este producto, ¿sí? Esta posición arancelaria es la misma, sobre todo los 4 primeros o los 6 primeros números son iguales en todo el mundo, ¿sí? No cambian. Cambian los últimos 4 porque esas aperturas, cuando más números tiene, quiere decir que estamos hablando ya de o el Mercosur, o el NAFTA, o la Comunidad Económica Europea. Es decir, esas aperturas tienen que ver con los bloques regionales y los bloques nacionales, es decir, con cada país. Pero los primeros 4 o 6 números, que son el capítulo, la partida a la cual corresponde ese numerito, ese código, y la subpartida, en general son iguales en todo el mundo, ¿sí? Por eso pasamos a la siguiente, Mari. Yo acá les traje un ejemplo claro que esta página, que es BUCE, sí BUCE, es ventanilla, Centro de Información BUCE. Es dentro del Ministerio de Producción Nacional, está esta herramienta que se llama Ventanilla Única de Comercio Exterior, que contiene todas estas herramientas que se pueden utilizar sobre el comercio exterior argentino y son gratuitas, ¿sí? Y el acceso es libre. O sea, se puede acceder desde la página de internet y nos lleva, yo en este caso, lo que hice fue colocar el mismo número de partida, digamos, de capítulo y de partida arancelaria que el ejemplo anterior donde yo les explicaba de qué se trataba esta posición arancelaria. ¿Cuál es la información que me trae? Es que esta posición, que es la 07, me describe el capítulo, ¿sí? ¿Este capítulo cuál es? El de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, ¿sí? Ni más ni menos que las papas, que es una de las cosas más comunes que tenemos acá en Argentina. Después, abajo, el 07.01 me indica la partida, quiere decir que son papas frescas o refrigeradas, ¿sí? Es decir, que va de lo más general a lo más específico. Pero lo más importante que tenemos acá, yo abajo les dejo, en el PDF que ustedes tengan pueden acceder igual, les dejo esa herramienta para que ustedes la vean y puedan, si quieren, investigar con sus propios productos, porque me permite hacer la clasificación arancelaria poniendo la descripción del producto. Entonces está bueno que hagamos ese ejercicio. Acá no nos vamos a detener a hacer un ejemplo, pero en el caso de que ustedes quieran profundizar, un día nos conectamos 20 minutos y miramos esta herramienta que es muy simple y todos podemos acceder a esta herramienta. ¿Yo por qué lo traje? Porque también acá tengo lo que es el derecho de exportación, que es 00, es decir, las famosas retenciones, en este caso, son del 0%. Tengo un reintegro del 0,5%, y esto acá que a nosotros no nos sirve porque total es a nivel regional afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a pagar nada si quiero exportar esta mercadería, ¿sí? Pero si yo quiero importarla, posiblemente sí tenga un costo de un derecho de importación. Acá no lo dice, pero el derecho de importación de una papa está cerca del 25% si es que no lo movieron. Así que para exportar no tengo que pagar nada, pero para importarlo sí. Muchas veces sucede eso con las posiciones arancelarias. Vamos a la siguiente, Mari. Lo mismo con el tema de los Incoterms. No se me asusten con esto es algo muy común dentro del comercio exterior, así como nosotros necesitamos conocer este código, que es la posición arancelaria, que me va a determinar principalmente la estructura tributaria del producto que yo quiero exportar o del producto que yo quiero importar, es decir, cuánto voy a tener que pagar, qué costos necesito conocer para poder desembolsar. Necesito saber bajo qué términos voy a comprar o vender esta mercadería, teniendo en cuenta
a dónde, digamos, dejo la mercadería, quién se va a hacer cargo del seguro, a dónde transmito el riesgo yo una vez que decido exportar y tengo una operación concreta, o tengo una importación y tengo una operación concreta. ¿A dónde mi vendedor me transfiere los riesgos si yo estoy importando? ¿A dónde me entrega la mercadería? ¿A partir de qué momento yo me tengo que hacer cargo en lo que se refiere a los trámites de importación o de exportación, y en dónde me tengo que hacer cargo también de los costos, ¿no? Y de los riesgos? Entonces, se empezaron a utilizar en la época de posguerra unos términos, unas reglas, unos usos y costumbres, ahora ya son usos y costumbres, pero que tienen validez prácticamente legal, porque cada 10 años se van reacomodando, no solo por, por lo vertiginoso del comercio exterior y los cambios, sino también porque cuando se empezaron a utilizar no existía el transporte multimodal, es decir, yo cargaba algo en un buque y llegaba en un buque y así, digamos, era la operación completa. Hoy posiblemente lo cargue en un camión, después en un buque, después en un tren y después por ahí hasta siga en distintos medios de transporte hasta que llega mi mercadería al comprador. Lo mismo cuando compro algo. Pensemos, por ejemplo, cuando compramos algo en China. Posiblemente el transporte interno desde China, con lo grande que es, ya me requiera o un tren o un camión o varias cosas, o varios medios de transporte. Posiblemente después lo carguen en un buque o en un avión. Llega a mi país, no sin antes a lo mejor hacer varios transbordos, ¿sí? Muchas veces los buques, cuando vienen de China, hacen transbordo, o en Centroamérica o en algún otro país. Luego llega a la Argentina, y para los que estamos en el interior del interior, no estamos en Buenos Aires, sabemos que tenemos un traslado interno. Bueno, todo esto está regulado a dónde queda la responsabilidad tanto del importador como del exportador por estas reglas basadas en usos y costumbres que elaboró en su momento la CCI, la Cámara de Comercio Internacional belga, está en Bélgica, en Bruselas específicamente, que utiliza estos términos como si fuera un contrato de venta internacional donde se dirimen y se clarifican algunas cuestiones. Yo acá les traje solamente 2 ejemplos que son los que a nosotros después también nos van a servir para poder utilizarlos en una importación o en una exportación, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Mari. El primer término que a lo mejor alguna vez lo escucharon es FOB, ¿sí? Que FOB es la abreviación de Free on Board, ¿sí? Que quiere decir libre arriba del buque. A ver, este es uno de los términos más conocidos, yo no sé si alguna vez lo escucharon nombrar o no, pero es muy común, sobre todo en el transporte marítimo. En el 2020, en la última revisión que se hicieron de los Incoterms, uno de los cambios fundamentales que se hizo fue que se establecieron por medio de transporte los Incoterms. O sea, se dividieron por medio de transporte. Yo acá les traje los 2 más conocidos, que son los 2 marítimos. Uno es el FOB y el otro es el CIF, el que vamos a ver después, en donde acá tenemos representado lo que es el seller, que sería el exportador, ¿sí? Loaded quiere decir el cargador o el que consolida la mercadería. Muchas veces nosotros no tenemos un contenedor para llenar, tenemos un pallet o 2, o sí tenemos un contenedor, pero no siempre tenemos un contenedor, ¿sí? Cuando queremos comprar o cuando queremos vender. Desde nuestra planta o desde la planta del vendedor, en el caso que querramos importar, sale esta mercadería que puede estar embalada en un pallet o puede estar en un bulto o puede estar ya en un contenedor y se carga, se consolida ya sea sobre un camión que lo lleva hasta una estación de ferry o hasta una estación de tren o hasta el mismo aeropuerto o hasta el mismo puerto, ¿sí? ¿Qué se hace ahí? Se dice que se llega al first carrier. El first carrier es el primer cargador de la mercadería. ¿Qué quiere decir que es el primer cargador de la mercadería? Es el que lo va a poner arriba del buque y el buque es el primero que lo va a llevar el transporte internacional de esa mercadería, ¿sí? En el caso del FOB,
para el vendedor, los riesgos se transmiten en ese preciso momento cuando el pallet o el contenedor se carga arriba del buque, ¿sí? Hasta antes del 2020, si el contenedor o el pallet se caía entre el muelle y el buque, no se sabía quién se hacía cargo de esa mercadería. Bueno, hoy ya sabemos que el que se hace cargo de esa mercadería es el vendedor, ¿sí? Porque su riesgo se transmite una vez que la mercadería está arriba del buque, ¿sí? El comprador, a partir de ahí, se hace cargo del riesgo y del costo hasta que la mercadería pasa por, digamos, todo el transporte marítimo, llega al punto de destino y hace todos los trámites de importación, ¿sí? Ese es uno de los más conocidos y en la legislación argentina es muy importante. Ahora les digo por qué. Más adelante, ahora en las próximas 2 o 3 filminas, vamos a ver por qué. La siguiente, Mari. Esta es la segunda, perdón, la anterior. La que dice SIF. Ay, se me La pasa anterior. sola. ¿Ah? ¿Tendrá minutos No, puestos? no tiene minutos. Oh. Es la anterior a esta. Bueno, no importa. Lo importante que yo les quería hacer ver. Ahí está, ahí quedó. Es la anterior, María, es la SIF. Bien, ok. Esa. Acá lo que nosotros vemos es que SIF quiere decir es lo mismo, pero con el flete internacional incluido, ¿sí? Acá el vendedor se hace cargo no solo de subirlo arriba del buque, sino hasta que llega a destino. Por eso también SIF es, digamos, una abreviación de Cost, Insurance and Freight, quiere decir costo, flete y seguro, ¿sí? Yo acá no solo tengo que contratar que un transporte lo lleve hasta el buque, sino que tengo que contratar el flete internacional hasta el puerto de destino y el flete y el seguro, ¿sí? ¿Por qué es muy importante conocer esto? Porque para quienes quieren importar, el costo, el seguro y el flete, es decir, SIF, tiene una importancia muy, muy radical desde el punto de vista tributario, porque las importaciones tributan sobre el costo SIF. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso, en la siguiente, lo que yo les quería hacer, digamos, como mostrar con estos 4 conceptos, es que, Mari, la siguiente, es que para poder hablar de una secuencia de importación o de exportación en donde tenemos algunos requisitos previos para poder considerarnos importadores y exportadores, todo lo que es una cotización o una oferta en el caso de las expo, cómo cerrar los negocios y todo, es importante conocer estos 4 conceptos, porque después se nos va a complicar, si no, para poder entender cómo hacer una factura de exportación o cómo mejorar una oferta, o si el cliente o el proveedor al que yo le quiero comprar, en el caso de las IMPO, me vende bajo determinadas condiciones. Lo primero que tenemos que saber es que dentro de los requisitos para poder importar y exportar, lo que yo tengo que tener es un alta de importador o exportador, que es el mismo, el trámite para importar y para exportar es exactamente el mismo, ¿sí? Si querés agrandalo, Mari, ahí y anda pasándolas así, si se ven bien, yo no tengo problema. Dale, porque viste que Sí, no sí, sé qué no les sé por qué pasa. tienen, sí, no estaban animadas, pero bueno, no sé. Lo primero que tenemos que saber es eso, es que tenemos que estar inscritos dentro del registro, digamos, de la AFIP como importadores y exportadores. No existe, hace muchos años existía un número como importador y un número como exportador. Después del año 2003, 2004, por ahí se hizo como una integración del sistema y desde que existe la AFIP, digamos, como tal, la Administración Federal de Ingresos Brutos, digamos, de ingresos públicos, no existe más esta separación. Cuando yo me inscribo como importador y exportador, ¿sí?
Vamos a la anterior, Mari. ¿Qué necesito para inscribirme? Nada, tener una clave fiscal número 3, estar dado de alta, digamos, como sujeto de registro, sujeto digamos, de registro de tributos, ya sea como una sociedad anónima o bajo el registro jurídico que yo tenga. Para el tema de los monotributistas, puede ser una SRL, bueno, distintas formas jurídicas. Los monotributistas también se pueden inscribir, pero el régimen es distinto. Pide algunas cosas menos, pero también podemos hacer menos cosas dentro del sistema, ¿sí? Consideremos que los datos son más o menos lo mismo, cambia solamente un tema de las garantías, ¿sí? No tengo que tener nada en especial, simplemente me tengo que dar de alta en el servicio registral dentro de la página de AFIP, completar el formulario 420 que me pide determinados datos. Dentro de esos datos me va a pedir aceptación de datos biométricos, que posiblemente ya los tenga cuando saqué clave fiscal y cuando ya hice otros trámites en AFIP. Bueno, esto que les mencionaba, la declaración jurada de importador-exportador, que ahí mismo se los arroja cuando ustedes completan el formulario 420. Y una de las cuestiones que pide, digamos, el sistema es la solvencia económica, ¿sí? ¿Qué es la solvencia económica? La solvencia económica es que yo dentro de la AFIP tengo como un ranking, ¿sí? Posiblemente dentro ya de la AFIP, cuando yo me dé de alta, me digan, usted es un operador seguro o usted es un operador inseguro. En general, todos son operadores seguros. Es muy raro que alguien quede bajo la lupa. Pero lo que me pide es que yo pueda responder ante el fisco con de alguna manera, si me estoy dando de alta como importador-exportador, necesito poder pagar los tributos, ¿sí? ¿Cómo se asegura el Estado que yo voy a poder pagar los tributos? Generalmente con una caución, con una garantía, con un aval, ya sea con un aval bancario, que es un producto que tienen los bancos y que lo ofrecen, digamos. Lo que nosotros siempre recomendamos es una caución de garantía, ¿sí? Es ir a una aseguradora de créditos y garantías y generar una caución que tiene un bajo costo, y ya con eso soluciono el problema de la solvencia económica. Ni hablar que también tengo que tener, digamos, el CBU informado, leer las notificaciones del SIGNEA, pero esas son todas intervenciones y cosas que yo ya, en general, los que trabajan con AFIP ya las hacen, ¿sí? Lo diferente de esto es completar el formulario 420, generar la solvencia económica, y ya con eso tendríamos, digamos, el alta de el registro importador-exportador. Eso se hace en 3-4 días hábiles, una cosa muy simple. ¿Qué pasa si yo no lo utilizo? Bueno, si yo no lo utilizo, a los 2 o 3 años el sistema me da de baja de oficio, ¿sí? No pasa nada, no hay ningún tipo de requerimiento ahí en el tema, ¿sí? La otra, Mari. Después lo que tenemos son algunas formas de, digamos, hay algunas instituciones o algunas entidades que no tienen que declarar solvencia económica, pero bueno, en general los contribuyentes todos sí tienen que declarar, digamos, la solvencia económica. Esto es para los otros organismos del Estado, para las cooperativas, algunas entidades sin fines de lucro, como podrían ser las entidades religiosas o alguna de ese tipo de entidades, Cáritas, bueno, fundaciones que por ahí se dedican a la donación de cosas, ese tipo de cosas. Bueno, la siguiente, no sé si alguien tiene alguna pregunta, digamos, me dice y lo vemos específicamente. Bueno, esto es lo que les comentaba antes, la garantía que se tiene que constituir a favor del Estado. La siguiente. Estas son algunas excepciones al registro, ¿sí? ¿Cuándo no tengo que inscribirme como importador-exportador? Bueno, si yo utilizo un régimen simplificado en donde no necesito inscribirme como importador y exportador, es cuando tengo una muestra que la puedo mandar por un courier, ya sea DHL, Federal, UPS, Correo Argentino, ¿sí? Si yo mando una muestra por un régimen simplificado, como sea un courier, no necesito inscribirme,
Porque ese régimen, si yo mando un paquete que tiene menos de 50 kilos y vale menos de $1000, o si necesito traer lo mismo, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Cuál es el único requisito para eso? Que la mercadería no esté prohibida, ¿sí? Si la mercadería no está prohibida, no hay ningún inconveniente y yo puedo manejarme o con el exporta simple o con un régimen de courier o alguna de esas opciones, ¿sí? ¿Cómo sé si mi mercadería está prohibida o no? Cuando lo quiero traer o cuando lo quiero mandar, voy hasta el lugar, hasta el DHL o hasta la oficina del correo o le consulto a alguien que esté en el tema de comercio exterior si eso que yo estoy pensando o mandar o traer está prohibido, ¿sí? ¿Qué es lo que puede llegar a estar prohibido? Por ejemplo, o que puede llegar a tener requisitos que se llaman extraaduaneros, por ejemplo, mercadería ligada a estupefacientes o mercadería ligada a cuestiones químicas o explosivas o medicina, ya sea veterinaria o humana. Yo no puedo importar nada de ese tipo de cuestiones si antes no tengo las autorizaciones previas, ¿sí? Lo mismo para exportar, no lo puedo hacer. Pero esas son cuestiones que lo vamos conociendo a medida que vamos haciendo. Lo que tenemos que entender es que si tenemos operaciones puntuales de IMPO o de EXPO, tenemos un par de regímenes que nos permiten no inscribirnos hasta que no tengamos operatorias más comunes y corrientes, ¿no? Y quizás más seguidas. La siguiente, Mari. Bien, un segundo punto, además de los requisitos previos y de tener que inscribirme como importador-exportador, es cómo yo cotizo un material que tengo que traer o cómo envío una oferta, ¿no? Bueno, para poder definir un precio de exportación, lo que yo necesito es conocer primero mis costos internos, ¿sí? Y segundo, las exportaciones no pagan IVA, entonces no tributan IVA bajo ningún aspecto. Entonces nosotros los que estamos en el tema de comercio exterior, lo que siempre sugerimos es que acá no vamos a ver las fórmulas de comercio exterior ni de cómo se fijan los precios. En caso que estén interesados o que tengan alguna consulta puntual, se lo puedo enviar, no hay ningún problema. Lo que tenemos que saber es que el costo siempre está ligado a que hay una competencia. Yo necesito saber cómo está posicionado mi producto en el mercado exterior, ¿sí? Sobre todo el mercado exterior de destino al que quiero ir. Entonces, ese precio final que yo voy a tener que tener es un precio que va a ir negociado, que va a ir de alguna manera tamizado. Yo voy a hacer un estudio previo de qué de cómo se vende mi producto en el exterior, ¿sí? Y entonces ahí voy a tomar las decisiones ligadas a las estrategias de precio que yo considere. A lo mejor estoy holgado con los márgenes y puedo poner mi precio, o a lo mejor no, y para poder entrar necesito que esta unidad de negocio de la exportación al principio quizás no me genere tanta ingreso, sino que voy a ir justo, a lo mejor salgo derecho, ¿sí? Pero después, una vez que me conocen en el mercado, bueno, puedo empezar ahí a ver cómo cotizo. Lo mismo para cuando quiero importar, ¿sí? Yo lo que necesito saber es, si yo voy a importar un producto, ¿qué carga tributaria voy a tener que tener en cuenta para considerar ese producto puesto acá en el mercado nacional? ¿Sí? No solamente lo que me cotiza mi vendedor en el exterior. A lo mejor me cotiza un precio bajísimo, pero después, cuando yo hago todos los costos hasta que lo tengo en mi planta o en mi negocio puesto en la góndola para vender, posiblemente necesite tener en cuenta muchos otros costos, ¿sí? Eso es lo importante que tenemos que tener. ¿Cómo se cotiza? Generalmente se cotiza con lo que nosotros decimos una proforma, ya sea para los exportadores envían una proforma cotizando el material que están vendiendo y los importadores reciben una proforma que después, si la aceptan, envían una orden de compra. Bueno, esto es lo mismo, el exportador envía una proforma y después recibe del importador una orden de compra en donde sellan ese acuerdo, digamos, de la negociación, ¿sí? La otra, Mari.
Bien. Si nosotros llegamos a este punto en el cual nos aceptan la oferta que nosotros estamos enviando, llega el momento de generar una factura comercial, ¿sí? Esto es cuando ya la operación de importación o de exportación ya se cerró, ¿sí? En el caso de los exportadores, los que estén interesados en exportar, acá la FIP tiene un punto de venta dentro del sistema que se llama factura E de exportación, que cuando me permite, digamos, generar facturas en otra moneda que no sea la local, en dólares o en la moneda que yo haya pautado la operación, ¿sí? En el caso de los importadores, van a recibir una factura comercial, que en general es más o menos similar, ¿sí? La factura de tanto la factura de IMPO como la factura de Expo tiene que tener los mismos datos, que ahora vamos a ver cuáles son esos datos que sí o sí tienen que tener para que tenga validez aduanera, para que tenga validez dentro del sistema de aduana nacional, ya sea para Expo o para IMPO, porque si no me la van a bochar. Por ejemplo, uno de los datos que tiene que tener es el origen. Si yo estoy produciendo un producto acá en la Argentina, necesito poner que es de origen nacional, ¿sí? Que lo estoy haciendo acá, que estoy haciendo producción nacional. ¿Puedo tener insumos importados? Sí, puedo tener insumos importados. Ahí necesito declarar la cantidad de insumos que tengo importados y la cantidad nacionales, ¿sí? Pero siempre necesito declarar el origen. Ni hablar para las importaciones, directamente no lo puedo traer. Si yo no declaro el origen, no lo puedo traer. Y acá una aclaración sumamente que quiero que esto se lo graben y lo recuerden. Y es que el origen no siempre coincide con la procedencia, ¿sí? Estamos en un mercado y en un mundo en donde lo que a veces importamos lo traemos de un lugar pero fue fabricado en otro, ¿sí? Es muy común eso. No sé si no les ha pasado de ver ropa, en donde ustedes traen ropa de algún lugar o van a comprar ropa en algún lugar, que es alguna cadena internacional, y que dice Made in Bangladesh, Made in India, Made in China, y a lo mejor lo están comprando en un país europeo o en un país latinoamericano, ¿sí? Entonces, el origen y la procedencia no siempre coinciden. Lo importante para declarar en la factura es el origen, ¿sí? Vamos a la siguiente, Mari. Yo les traje un modelito tanto de factura comercial, digamos, de exportación, que es esta, para que lo vean. Después, total, este material les va a quedar y lo pueden ver. Y le hice lo mismo con una factura de importación, que si bien está en inglés, se entiende bastante, ¿sí? Es bastante clara. La siguiente. En el tema de la factura de importación, tenemos un requisito previo o que va de la mano con la factura de importación, que yo para poder importar hoy en la Argentina necesito sí o sí hacer una declaración jurada, ¿sí? Esa declaración jurada se hace en el sistema que hoy tiene la aduana argentina, que se llama Sistema Malvinas, y dependiendo la posición arancelaria, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado al inicio? Este código que tiene mi mercadería, dependiendo de esa posición arancelaria, el producto que yo quiera importar va a caer dentro de dos grandes ramas. Yo lo hice muy simple y no vamos a entrar en detalles, pero es para que entendamos cómo funciona el sistema, ¿sí? Dentro del sistema de importaciones de la República Argentina, estas declaraciones juradas, que son ni más ni menos que la CIRA, la famosa, que antes fueron CIMI, que antes fueron de JAI, bueno, dependiendo de esta posición arancelaria, caen como en dos grandes ramas. Por un lado caen o dentro de lo que se llama una licencia automática o dentro de una licencia no automática, ¿sí? Si cae dentro de una licencia automática, hoy la aprobación del sistema de importaciones es bastante rápido y en el transcurso de varios días hábiles los están aprobando. Ahora, si cae bajo la licencia no automática, lo que ocurre
es que tengo que esperar a que esas licencias no automáticas de alguna manera tienen requisitos extras que tengo que cumplir para que me las aprueben, ¿sí? Lo único que yo les voy a decir acá, para que tengamos en cuenta, es que el 40% de todas las posiciones que se manejan en Argentina, o del nomenclador que se maneja en la Argentina, cae dentro de lo que son las licencias no automáticas, ¿sí? Esto quiere decir que para importar hay trabas, hay algunos requisitos, hay algunas restricciones adicionales a las exportaciones. Las exportaciones hoy por hoy son muy simples, cada vez se simplifica más. Si bien no es algo sencillo, es algo que se está tratando de simplificar mediante algunas herramientas como el Exporta Simple, ¿sí? No ocurre lo mismo con el sistema de importaciones. ¿Qué ocurre con este sistema de importaciones? Es un sistema que en general existe en todo el mundo. La diferencia que acá en Argentina este sistema está previsto para darle previsibilidad a lo que nosotros decimos el sistema de divisas, o sea, la balanza comercial. Hay un problema muy grave de falta de dólares y de reservas que tiene que ver con la implementación de este tipo de sistemas, ¿sí? Si se quiere, con el flujo de caja de la balanza comercial, ¿sí? Entonces, los plazos de vencimiento, de validez que tienen las CIMI, las fechas estimadas de pago, todo lo que es el control del saldo de las importaciones y de las de las IMPO, que sobre todo tienen cupo, porque el cupo hoy de las importaciones tienen que ver con el sector del cual yo quiero importar, con el producto que yo quiero importar y con mi empresa, ¿sí? Esas tres cosas me determinan el cupo con el cual yo puedo o no importar. Por eso después se determinan definiendo algunas estrategias para ver cómo me pueden aprobar estas famosas CIMI, ¿sí? Que no son ni más ni menos que declaraciones juradas que le permiten dar previsibilidad al tema de la balanza de pagos, o al menos eso es a lo que se trata de ir con este nuevo sistema. Esperemos que después del Mundial de Qatar se vuelva a acomodar un poco, porque la verdad que hoy está muy complicado. Bueno, vamos a la siguiente, Mari, y la otra. Ahí está la factura comercial de una importación, también para que la vean, es un modelo viejo, pero bueno, es un modelo para que ustedes vean. Y abajo les hice un resumencito, en la otra, Mari, de los detalles, digamos, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con una factura electrónica, ya sea de IMPO o de EXPO, ¿sí? Lo que no puede faltar, que es el detalle de la mercadería que estoy trayendo o que quiero exportar, la fecha y el lugar de emisión, bueno, las unidades de medida, ya sea, puedo tener kilos, puedo tener litros, puedo tener, depende de lo que yo esté comprando o vendiendo, es lo que voy a declarar ahí, las cantidades que se están facturando, la moneda en la cual se está realizando la transacción. Eso después va a ser muy importante al momento del cobro. Yo no puedo declarar dólares y traer euros o viceversa, ¿sí? Los precios unitarios, los totales, bueno, el medio de transporte, la cantidad de mercadería y lo que les mencionaba en el punto anterior, el origen de la mercadería, que está en la otra filmina, ¿sí? Bueno, la otra, Mari. Bien, ¿cómo puedo traer la mercadería? ¿Cómo la puedo transportar? Una vez que tengo la factura, defino cómo la voy a traer. Generalmente lo defino antes, pero digo, el paso que le sigue al momento en el que yo tengo la documentación, generalmente es el modo de transporte que voy a utilizar, ¿sí? Puedo utilizar aéreo, marítimo, carretero, ferroviario, lo que quiera, o una combinación de todos, ¿sí? O de algunos. Esto era lo que yo les explicaba al principio. Yo puedo tener un contenedor que sale en un camión, llega al puerto de Buenos Aires, lo cargo en un buque y se va hasta Hamburgo, y de ahí lo cargan en un tren y llega a la puerta del cliente en camión, ¿sí? Lo mismo para las importaciones. Me pueden mandar un pallet arriba de un camión hasta el aeropuerto, en el aeropuerto me lo cargan y me lo mandan en avión y me llega a mí acá, lo voy a buscar a Ezeiza en un camión, ¿sí? Bueno, esto
es simplemente para que sepan que cada medio de transporte que yo utilizo viene asociado con un documento, ¿sí? En el caso del marítimo es un conocimiento de embarque. Esto vendría a ser a nivel nacional como un remito, ¿sí? Es el remito de cada medio de transporte. La diferencia es que yo sin este documento no puedo nacionalizar la mercadería y mi cliente no puede nacionalizar la mercadería en el mercado de destino, ¿sí? Por eso tanto para importador como para exportador es muy importante conocer que en el medio de transporte que yo elija voy a tener que tener un documento de transporte asociado. Bill of Lading o conocimiento de embarque en el caso del marítimo, guía aérea en el caso del transporte aéreo, un CRT o carta de porte en el caso de el ferroviario o el terrestre, ¿sí? Bien. ¿La otra, Mari? Bien. Acá simplemente mencionarles que tanto las importaciones como las exportaciones requieren, digamos, de pagos de tributos dentro del sistema aduanero, ¿sí? Yo para importar o para exportar necesito pagar los tributos. En líneas generales, las exportaciones lo que pagan son los derechos de exportación, las mal llamadas retenciones, porque las retenciones son otros instrumentos, son otras cosas, pero nosotros acá les decimos las famosas retenciones, y en el caso de las importaciones, lo que necesitamos tener en cuenta es que necesitamos pagar, cuando nacionalizamos una mercadería, pagamos IVA, ganancia, ingresos brutos, y muchas veces todos los adicionales de estos tributos también. Lo que sí les quería comentar, vamos a la siguiente, Mari, es que en el caso de las importaciones, la base imponible de los tributos que yo voy a pagar es la base CIF. Es decir, lo que yo voy a comprar, el costo de lo que yo voy a comprar, más el flete internacional, ya sea marítimo, aéreo o ferroviario o digamos, o terrestre, más el seguro. Esa va a ser mi base imponible, ¿sí? Sobre toda esa base, yo voy a considerar el pago de los tributos aduaneros de importación. IVA, IVA adicional, ganancia, ganancia adicional, ingresos brutos, percepciones y la tasa estadística, ¿sí? En el caso de las exportaciones, la base imponible es FOB, ¿sí? Es decir, es prácticamente mi precio de exportación y cuánto me sale el llevarla hasta el medio principal de transporte, ¿sí? Esas son las dos grandes diferencias, lo que yo quiero que ustedes a grandes rasgos se lleven de esto, como para que lo tengan en cuenta y sepan cómo tributan cada una de estas operaciones, ya sea de IMPO o de EXPO, ¿sí? La siguiente, Mari. Acá yo lo que les hice fue un resumen un poquito más amplio, digamos, de lo que consideramos, digamos, el hecho imponible. ¿Cuál es la base imponible de la mercadería? Para que ustedes lo tengan un poquito más amplio, para que ustedes lo puedan ver, digamos, de manera escrita que les quede, y cualquier duda que tengan me preguntan, y sobre qué, digamos, sobre dónde se toma el porcentaje del cual se va a tributar, ¿no? Que eso es muy importante. Acá lo que yo quiero que ustedes, digamos, entiendan es que siempre que hablamos de importación y de exportación y de base tributaria y de hecho imponible, es porque nosotros estamos hablando sobre la base de que esta importación o esta exportación es definitiva o a consumo, ¿sí? Cuando nosotros decimos definitiva o a consumo, quiere decir que se hace por única vez y que se consume o se liquida en ese momento, ¿sí? Un ejemplo es, yo importo acero, me lo consumo y vendo las válvulas acá. Entonces el acero me lo consumí,
pagué los tributos que tenía que pagar y lo dejo en el mercado nacional, ¿sí? Ahora, yo importo el acero, produzco válvulas y después las exporto a países europeos o latinoamericanos. Las exporto, ¿sí? Para no pagar impuestos, producciones sí tributan como tributa, digamos, cualquier producto. Lo importante de esto que yo quiero que ustedes se lleven, sí. Se cortó un poquito lo último, si querés volver a repetirlo. No, que lo importante de esta, no sé qué escucharon, pero lo que yo quiero que se lleven de esto es que tenemos dos formas de importar o de exportar, de manera definitiva o de manera temporal, ¿sí? Simplemente que nosotros acá, todo lo que estamos hablando de manera tributaria es de importaciones y exportaciones definitivas o a consumo, ¿sí? Eso es lo que quería que se lleven. Bueno, la siguiente, Mari. No, la siguiente. Eso ya lo hablamos. Bueno. Acá sobre la gestión aduanera, simplemente yo les voy a hacer un resumen para que ustedes puedan entender cómo es el circuito aduanero de una importación o de una exportación. Es decir, ante la entrada o la salida en el territorio nacional, que se entiende como territorio aduanero, de personas o de mercadería física, lo que nosotros necesitamos entender es que tuvimos una autorización previa del servicio aduanero, tanto de IMPO como de EXPO. Ese documento que nosotros vamos a presentar necesitamos, ya sea la factura de importación o de exportación, nosotros la presentamos al servicio aduanero y el servicio aduanero lo que nos permite hacer es un documento único que se llama, que es un permiso de embarque o un permiso de importación, ¿sí? Es un documento bastante difícil de leer físicamente. Yo acá no se los puse porque es muy difícil de leer. Si alguno ha tenido, bueno, Vicky y Virgi seguramente hayan tenido la posibilidad porque ellas ya hicieron una importación. Yo lo que quiero que se lleven de la gestión aduanera es que es el ámbito en donde se producen todas las operaciones que nosotros necesitamos llevar adelante para importar o exportar, ¿sí? Por un lado va a ir la mercadería física que nosotros estamos trayendo o que nosotros estamos sacando del país, y que ahí la aduana, el servicio aduanero, a través del sistema de informático y con gente física que está dentro de las instituciones aduaneras, se encargan, digamos, de generar el circuito con el cual tanto el despachante de aduana como el importador y el exportador se van a manejar para realizar toda la operatoria, ¿sí? Por ejemplo, acá en Rafaela existe una aduana, no sé si la vieron, las oficinas funcionan sobre calle Necochea, en el edificio que está en Necochea y Saavedra, me parece que es. Y después hay una zona primaria aduanera que está en el PAER, allá en la salida donde están las empresas, todas las industrias en Rafaela. Las aduanas más conocidas de la Argentina son las aduanas calientes, la aduana de Buenos Aires, la aduana de Campana, de Zárate, la de Paso de los Libres, ¿sí? Que son aduanas que se les llaman calientes, porque son aduanas por las que entran y salen la mayoría de los productos que se importan y se exportan de acá de la Argentina. La siguiente, Mari. Otro dato importante es que además de la documentación y la, digamos, y la parte informática que van de la mano, también hay un control de datos, un control físico de la mercadería, ya sea cuando ingresa el medio de transporte o cuando está el medio de transporte a disponibilidad para ser cargado y después exportar esa mercadería, ¿sí? Todo ese sistema, todo eso se realiza en el transcurso de 2 o 3 días y
se hace, digamos, bajo una lógica en la cual una cosa va determinando la otra. Entonces, la documentación que yo tenga, la factura comercial, más el certificado o el conocimiento de embarque, o la guía aérea del medio de transporte, más el permiso de embarque, más algunos otros documentos que suelen estar, digamos, involucrados en la operatoria de comercio exterior, hacen que se registren en el sistema aduanero y a partir de ahí el sistema aduanero controla eso, que es la documentación, lo que figura en el sistema y muchas veces controla también la mercadería. ¿Sí? La siguiente, Mari. La otra. Ese control que hace la aduana lo hace con un canal de selectividad, ¿sí? Ese canal de selectividad, generalmente cuando hago la primera importación o la primera exportación, siempre sale rojo, ¿sí? ¿Qué quiere decir rojo? Que el usuario, es decir, el importador o el exportador, le practicarán todo el control físico de la mercadería y de la documentación que está presentando, ¿sí? Cuando yo ya hago otras operaciones, suele salir o naranja o verde y eso es aleatorio, ¿sí? Pero la primera vez que opero con la aduana generalmente me sale canal rojo. La siguiente. La otra. Bien, ¿quiénes participan entonces en las operaciones de importación y exportación? Hasta ahora dijimos que participan el importador y el exportador. Como órgano de control, los organismos públicos, que son la aduana y todos los organismos que funcionan dentro de la aduana funciona dentro de la AFIP, ¿sí? Dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Se cortó. No sé si Ana nos escuchás. No. la Dirección General de Aduanas, Ana. que está asociada y es un órgano Ana, ¿nos de escuchás? control. ¿Soy la única que la escucha así por las De lo dudas? que es la ¿Alguien que está de otro lado? No, sí se trabó. Tenemos al despachante de Sí, aduanas, ¿sí? Que es importante. Porque sí los escucho. ¿Ahí me Ahí- escuchan? Sí, se Sí, yo a cortó ustedes sí. todo desde el Y inicio. ahora sí se escucha. Ahora sí. A ver, ahí se cortó. Ahora no se te escucha el audio. Capaz porque te pusiste los... ¿Escuchan? No, Sí, ahí se escucha, a ver. a ver ¿Ahí me ahora. escuchan? Ahora sí. ¿Sí? ¿Se Antes, escucha bien? para mí era la conexión porque se cortaba. Ah, Así que si capaz. querés retomar del inicio esta diapo. Dale. No, lo que les comentaba en esta diapo es que dentro del comercio exterior, uno de los auxiliares o quienes de los actores más importantes es el despachante de aduana. Hasta hace unos años, el mismo importador o exportador podía realizar sus propios permisos de embarque, ¿sí? Hoy no. Hoy sí o sí se necesita el despachante de aduana, que es una persona que tiene una matrícula, como si fuera un abogado o un contador, pero que se estudia específicamente como despachante de aduana, que lo habilita a actuar para operaciones de comercio exterior de importadores y exportadores, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que la aduana desde hace unos años ahora los tiene totalmente medidos a los despachantes de aduana, ¿sí? Los despachantes de aduana que han realizado contrabando, que han participado de cuestiones ilícitas o que tienen algunas cuestiones, no pueden participar del comercio exterior, por eso es muy importante contar con la ayuda, digamos, de un despachante de aduana serio. ¿Quiénes les pueden dar esa información? Las cámaras de comercio exterior.
Las cámaras de comercio exterior tienen el listado de los despachantes que pueden trabajar en comercio exterior de acuerdo a la zona en la que estén. Otro auxiliar importante es el agente de transporte aduanero, ¿sí? Quiere decir, ¿quién me vende el servicio de flete? Puede ser una naviera, generalmente se lo llama forwarder, ¿sí? Cuando escuchan la palabra forwarder es el agente de transporte aduanero, que es el transporte de carga, ni más ni menos. Ese agente lo que hace es representar, digamos, al transportista que me está vendiendo el flete ante la aduana, ¿sí? Y después apoderados en general. Los despachantes muchas veces para evitar que los importadores y los exportadores tengan que ir a hacer una firma o tengan que ir a hacer algo, actúan en nombre del importador o en nombre del exportador, ¿sí? El exportador y el importador les emiten un poder que puede estar delimitado para una operación, para varias, para todas. Eso es algo que se negocia entre los usuarios, digamos, ya sea importador o exportador, y el despachante de aduana, ¿sí? Y se lo nombra apoderado y el despachante es el que hace todos los trámites. En su defecto, si no lo quieren nombrar apoderado, van a tener que ir a firmar a la aduana, digamos, determinados papeles. La siguiente, Mari. Bien, otros que participan en la cadena del comercio exterior, otros agentes, suelen ser las agencias de estiba, en el caso, por ejemplo, de si yo llevo no sé si habrán escuchado alguna vez que el puerto estaba de paro porque los estibadores se encontraban haciendo una medida de fuerza. Bueno, las agencias o las empresas estibadoras tienen un poder muy grande, trabajan mucho, trabajan realmente 24/7, y cuando ellos no están en funciones realmente se nota, ¿sí? Las empresas consolidadoras, que son las empresas que suelen tomar carga de varios importadores y traen un solo contenedor, o lo mismo con los exportadores. Cuando yo no tengo para llenar un contenedor, hay una empresa que se dedica a tomar toda la carga de varios importadores y exportadores y de varios exportadores y saca esa mercadería. Y las famosas, digamos, empresas aseguradoras, que son las que yo necesito para las cargas. La siguiente, Mari. Lo que les comentaba antes, tenemos distintas formas de importar y de exportar. Podemos importar de manera definitiva o de manera temporal. Lo mismo para las exportaciones, ¿sí? Podemos exportar de manera definitiva o exportar de manera temporal. Cuando hago una exportación de manera temporal, por ejemplo, cuando mando una máquina a una muestra, a una feria internacional, porque quiero que la miren, que la conozcan. Yo, no sé, soy productor de equipos agropecuarios. Acá había una persona que tenía equipamiento, me parece. Yo quiero exportar esa máquina a una feria para que la conozcan. Bueno, la exporto de manera temporal y después la importo, ¿sí? De manera definitiva. Lo mismo con las importaciones, ¿sí? La siguiente, Mari. Acá le hice un resumen de los documentos que necesitamos para una exportación y para una importación. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Sobre todo para cuando empiecen a trabajar en comercio exterior, por ejemplo, las chicas de Plan B, porque al momento de armar el legajo de la importación, en este caso, necesitamos saber qué documentos tenemos que tener sí o sí dentro de ese legajo guardado por 5 o 6 años por si la aduana en algún momento me los requiere, ¿sí? O el banco, que el banco también me puede requerir. Ahora vamos a ver algún tipo de documentación. La siguiente, Mari. Bueno, esto, la operación de embarque ya lo vimos. La siguiente. La gestión del cobro. Acá simplemente digamos, para que tengamos en cuenta, tenemos varios métodos de cobro o pago, depende si soy exportador o importador, ¿sí? No es lo mismo vender y cobrar en el mercado nacional que vender y cobrar en el mercado internacional, ¿sí? Sobre todo cuando son los primeros pasos y son las primeras veces. Si yo soy un importador y le estoy pagando a un
a mi vendedor por primera vez, ¿cuál es mi miedo? Mi miedo va a ser que no me embarque nunca la mercadería, ¿sí? Entonces existen algunos, yo acá les traje simplemente los 3 más conocidos y para que tengamos en cuenta que si tenemos mucha confianza entre vendedor y comprador, o entre importador y exportador, lo que yo hago es una orden de pago, ya sea una transferencia o, bueno, o una letra, lo que fuera, ¿sí? Si yo no tengo confianza, no me queda otra que recurrir a una carta de crédito, ¿sí? Una carta de crédito es un producto que tienen los bancos, que ¿qué hacen? Tanto mi banco de acá como el banco del importador aseguran que digamos, que el exportador va a mandar la mercadería y que la va a cobrar, y que el importador va a recibir la mercadería y la va a pagar, ¿sí? Eso tiene un costo carísimo. O sea, si yo tengo mucha confianza, no necesito recurrir a este tipo de instrumentos. Pero si yo no tengo confianza y es la primera vez y es una carga muy grande de muchos dólares, estamos hablando, no sé, de $500.000, y bueno, amerita una carta de crédito, ¿sí? Ahora, si es la primera vez que yo le voy a comprar, pero son $30.000, es mucha plata, pero no amerita una carta de crédito, ¿sí? Quizás se puede ir a una cobranza, que es algo intermedio entre una transferencia y una carta de crédito, ¿sí? Que yo me aseguro, si soy el exportador, que me va a pagar cuando mando la mercadería, no le libero la documentación para que no pueda hasta que no pague, ¿sí? La siguiente, Mari. La siguiente. Acá en el tema digamos, de los medios o los instrumentos de pago y de cobro, lo único que, digamos, además quiero que se lleven del tema de si tenemos o no confianza, hay distintos instrumentos que podemos utilizar, es que hoy, desde hace un tiempo, pero ahora está muy controlado el tema de que yo necesito sí o sí ingresar las divisas, ¿sí? Yo exporto, pero tengo tiempos y plazos para ingresar divisas. Eso lo tengo que tener claro, ¿sí? Así como en las IMPO vimos antes que existe un sistema en el cual me controlan cuando yo voy a sacar esas divisas y voy a poder pagar esas divisas a mi vendedor en el exterior, con las Expo pasa lo mismo. Hay un seguimiento de importaciones y de exportaciones. Tengo que ingresar las divisas. Eso es un principio que se maneja en todas partes del mundo, ¿sí? Pero en Argentina hoy está muy bajo la lupa. La siguiente, Mari. Casi lo último, y es que yo, como en cualquier proceso de venta o de compra, ya sea nacional, en este caso es internacional, yo lo que tengo que lograr es la conformidad del cliente, ¿sí? Si yo soy importador, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta cómo fue esa operación, si mi proveedor me cumplió en tiempo y forma, si estoy contenta con la calidad del producto, porque convengamos que estoy comprando algo a la distancia, no sé cómo me va a llegar el material, cómo estaba embalado, cómo estaba asegurado, si no tuve ningún problema. Y si tuve un problema, ¿cómo lo resolvió mi proveedor? Lo mismo aplica como exportadores, ¿no? Nosotros no podemos pretender vender si no tenemos un mínimo servicio al cliente, aunque ese cliente esté a miles de kilómetros nuestros, ¿sí? Tenemos que tener esa atención personalizada. Por eso también siempre sugerimos que las primeras operaciones se hagan con mercados más amigos, por ejemplo, con mercados donde manejemos el mismo idioma, donde no tengamos barreras lingüísticas, culturales tan grandes, tan lejos, sino que podamos hacer ahí un seguimiento un poquito más cercano, ¿no? La siguiente, Mari. Lo último que tenemos que tener en cuenta si decidimos emprender este camino de la internacionalización es que existen dentro de lo que son las exportaciones algunos regímenes vigentes que una vez, esto es recomendable para empresas que exportan todo el tiempo y mucho, y ya tienen
cierta antigüedad en el sistema tributario y que lo hacen desde hace muchos años porque amerita toda la administración de poder cobrar estos regímenes de exportación, ¿no? El drawback, el sistema de admisión temporaria que me permite, digamos, de algún modo no pagar algunos impuestos, el régimen de reintegros, obviamente, cuando yo exporto una mercadería y me devuelven parte de los impuestos nacionales que pagué. Tengo la posibilidad de financiar el IVA mediante, digamos, algunos instrumentos financieros y el régimen de exportación llave en mano, que si yo estoy pensando en exportar, por ejemplo, desconozco el tema de la celulosa, lo que planteaba antes esta empresa, pero digo, si esto amerita que yo puedo planificar exportar a lo mejor una célula completa de trabajo, bueno, existe un régimen que me permite hacerlo y es muy benévolo en cuanto a los tributos que eso, digamos, admite, ¿no? Así que simplemente para nombrárselos, en caso que alguien quiera o que esté interesado o que necesite o que quiera, digamos, profundizar, no hay ningún problema, lo vemos, ¿sí? Así que, bueno, un poquito, creo que ahí llegamos al final. Ahí les dejé mi mail. Era simplemente esto, que son conceptos muy, muy genéricos y muy, muy de primera mano, como para que lo podamos ver. Y después, en caso de que quieran algo específico, a lo mejor de IMPO o de EXPO, lo podemos ver. Incluso puedo hacer una consulta puntual con cualquiera que tenga una duda específica. No sé si tienen alguna duda, si... Eso sí, quieren sacarse alguna duda, todo quedó claro. Fui bastante rápido, pero era para darles así el pantallazo general digamos, del comercio exterior. Después, puntualmente, no hay ningún problema. Sí, ahí Fabio del Rusty escribió en el chat que muchas gracias y que va a estar en contacto. Bueno, bárbaro. Bueno, en mi caso puntual es todo muy nuevo. Te diría que nuevo, pero muy nuevo, porque yo no conozco nada de esto. Y sinceramente era un poco empezar a conocer de qué se trata, porque por ahí es un poco más el desconocimiento que hace que uno no se sume a este tipo de charlas por miedos, por desconocimiento y por un montón de cosas. Y puntualmente en mi rubro, que es muy comercial, es compra y venta, no hay elaboración,